Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. La semana pasada les comentaba el contenido de los libros de primero de primaria. Los contenidos propios para los niños de 6-7 años son ilustrados por leyendas, por mitos, de los pueblos originarios. Se habla de ello, pero también se habla de serpientes y escaleras, fantasmas, politeísmo, adivinanzas, teatro, y se manejan mucho los sentimientos, los deseos y las emociones. En el libro que se intitula Múltiples lenguajes, en la página 150, ya se habla y se presenta las diferentes familias, no solamente la familia constituida por papá y mamá e hijos, o la familia extensa constituida por abuelos, tíos o sobrinos, sino se habla ya de las familias constituidas por 2 padres o 2 madres con sus hijos. Eso en la página 150. No se habla en estos libros de primaria de autores conocidos. Insisto, se rescatan leyendas de los náhuatls, leyendas de los cucapas o de los cheneques, pero no se hablan de autores conocidos como era en nuestros tiempos. Se habla, como lo comentaba yo la semana pasada, de Federico García Lorca en la presentación, que al final murió asesinado, y se habla de Alfonsina Storni, que al final se suicidó. Eso en cuanto a los libros de primer grado. Ahora, estos son los libros de segundo grado. Se entiende para niños de 8 años o tal vez de 7 años y medio. Lo que sí he de decir, que no me parece excelente, es que todos los libros, absolutamente todos, tienen la misma presentación. La presentación que les leí la semana pasada. Y se me hace extraño porque se entiende que cualquier libro que tenga diferentes contenidos debería de tener una presentación distinta por los contenidos. Pero vuelvo a leer solamente 2 párrafos de la presentación que se da en todos los libros de primaria. No solo de pan vive el hombre. Una frase del Antiguo Testamento. No sé si quieran manejar los sentimientos religiosos, que por cierto, dicho sea de paso, en todos los libros de primaria se hablan de costumbres, de tradiciones ancestrales de los pueblos originarios, pero no se habla una sola palabra de las costumbres, tradiciones híbridas de España
y por supuesto de la Iglesia Católica. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro. Decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Era un soñador, un idealista. Creía que la cultura sería la llave para el cambio. Creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos? Indudablemente aquí hay un juego de palabras artificiosamente preparado. Yo no encontré la poesía de Federico García Lorca, pero creo que se exalta a un personaje y yo no sé si se cree en los libros. Más bien la lectura. Es interesante la lectura. La credibilidad es solamente para Dios. Yo no creo en un libro. Yo creo en Dios. Eso sería lo primero. Pero lo que se resalta es el género y las preferencias sexuales. Ahora voy al tercer párrafo. El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por docenas de maestros, maestras, ilustradoras e ilustradores de todo el país. Sus experiencias de vida y su profesionalismo se unieron con el anhelo de que México se ofrezca una educación con equidad y excelencia. Nuevamente se habla de equidad, ideología de género, para que todos, todas y todes, desde la presentación hay una marcada ideología de género. Porque aquí se está hablando de todas, todos y todes. Aprendan sin importar su origen, su género, su preferencia social o su clase social. Imagínense, en la misma presentación, en el primero y en el tercer párrafo de todos los libros de primero a sexto de primaria, es la misma presentación. Aquí se puede ver cómo se proyecta la ideología de género. Pero también, sin ambigüedades lo digo, la pobreza de los maestros y maestras, ilustradores e ilustradoras, por no poner una presentación a cada libro. Porque, insisto, los contenidos son distintos. Bueno, eso es en cuanto a la presentación de cada libro. Siempre tendrá la misma hoja sobrepuesta en cada libro. Ahora miren, estamos hablando que los niños de segundo de primaria tienen 8 años, tal vez los más chiquitos 7 años y medio, 8 años y medio. Y en este libro, Proyectos Comunitarios, en la página 140, de la página 140 en adelante, se pide a los niños que hagan un desfile por la igualdad de género. Y le dedica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 páginas. Habla
de lo que sería la igualdad de género y habla sobre el desfile por la igualdad. Habla de los estereotipos de género y de los roles de género a niñas y niños de 8 años. Eso es ideologización. Porque si desde la presentación unitaria de cada libro se habla de todos, todes, todos, todas y todes, eso es ideologización. Ojalá que pudieran leerlo con sus hijos. Puedo leer aquí esto. En la página 143. Las niñas y los niños somos iguales, tenemos las mismas oportunidades. No hay problema por esto, pero en la página 143. En asamblea con tus compañeros reflexiona, ¿de qué otras maneras pueden promover la igualdad de género en su casa, escuela y comunidad? A niños de 8 años. 145. En colaboración grupal, compartan sus esquemas y reflexionen sobre la importancia de identificar roles y estereotipos de género en su comunidad para eliminarlos y promover relaciones igualitarias. Eso, insisto, es ideologización. ¿Acaso se pueden eliminar los roles de género? Pues no, que en México hay libertad. Esto es imposición. Lo leo nuevamente, página 145 del libro Proyectos Comunitarios. En colaboración grupal, compartan sus esquemas. Yo no sé si los niños de 8 años pueden entender la palabra esquema. Y reflexionen sobre la importancia de identificar roles y estereotipos de género en su comunidad para eliminarlos y promover relaciones igualitarias. Hay que eliminar los roles de género. Es lo que pide estas páginas de proyectos comunitarios. Ahora, si nos vamos a este libro para niños de segundo de primaria, Proyectos de Aulas, en la página 162, a niños de 8 años, se habla ya de familias diversas, como se hablaba en la página 150 del libro Múltiples lenguajes a niños de 7 años. Se presentaban familias compuestas por 2 papás y 2 mamás. Y escuchemos la ideologización a niños de 8 años. Ya se los habían dicho cuando tenían 7 años. Ahora hay que repetírselo nuevamente. Repítete una mentira 10 veces y todos te lo van a creer como verdad. Lo decía Goebbels. Familias diversas, página 162 del libro Proyectos de Aula. En esta aventura de aprendizaje conocerás los distintos tipos de familias, así como la importancia de respetarlas y de pertenecer a una.
en plenario y de ser necesario, con la ayuda de tu maestro o maestra, lean el siguiente texto y respondan las siguientes preguntas. Hola, mi nombre es Akinyemi. Tengo 7 años y soy de la Sierra de Querétaro. Mi familia tiene una tienda de abarrotes en el centro del pueblo y la atiendo junto con mi mamá y mi papá. Durante las fiestas del pueblo, todas las personas de la comunidad le dan la bienvenida a la gente de los lugares cercanos y a los turistas que vienen a disfrutar y convivir. Siempre me sorprendo al ver cómo nos visitan familias de todas partes porque desean conocer nuestras tradiciones y disfrutan escuchar los tríos huapangueros. Un día, mientras estaba en la tienda, entró una familia compuesta por 2 hombres y una niña. Me dio mucha curiosidad y me acerqué a ella para saludarla, conocerla y hacerle unas preguntas. ¿Cómo es que tienes 2 papás? Ella responde, es genial, ellos me cuidan y me quieren mucho, pero algunas personas piensan que es extraño. Y aquí continúa el lenguaje. Estamos hablando de niños de 8 años. En la página 165, nuevamente se repiten las diferentes familias que se habían repetido en el libro de primero de primaria. Se habla de familia nuclear, extensa, biparental, adoptiva, monoparental y reconstruida. Y aquí aparecen imágenes de las familias siguiendo la ideologización de género. Y aquí ponen, de acuerdo en la página 167, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2020, en México, de cada 100 hogares familiares, 71 son nucleares, 28 son amplias, una es compuesta por una familia nuclear o ampliada, o al menos una persona sin parentesco directo con el jefe del hogar. Aquí nos pide que ilustremos lo que serían estos nuevos tipos de familia. Y aquí siguen. Al final se ve cómo ya los papás de la niña conviven con la comunidad. Ciertamente hay que respetar absolutamente todo. Lo que está en juego es que aquí se impone. Eso en cuanto a las diferentes familias. Ahora, hay otro tema que también es ideología de género y habla sobre conocer nuestra identidad. Perdón, no sobre ideología de género, sino manifiesta qué somos los mexicanos. Nuevamente recurre a los pueblos originarios, pero no menciona nada la hibridación de España con los pueblos originarios. De hecho, en todos los libros de texto de primaria no se habla nada del aporte de España. Yo no sé si están siguiendo un reclamo del Ejecutivo Federal porque España no quiso pedir perdón de lo que pasó en México hace 500 años. Ahora, si vamos
a este libro, Proyectos Escolares, en la página 26 se va a hablar nuevamente de ideologización. Aunque diferentes, somos iguales. Y nuevamente, a través de estas páginas, es romper prototipos, esquemas, estereotipos de género. Y aquí en la página 31 dice lo siguiente: para saber más acerca de la igualdad de género, consulta nuestros saberes. Vuelvo a insistir, eso es ideologización para que los niños y las niñas vean absolutamente todo normal. Los contenidos, insisto, son raquíticos. Hasta en la página 240 les hablan del yoga, que es un método de trascendencia oriental. Que nuestros niños hagan yoga en lugar de... Bueno, ahora, en este libro, que vuelvo a insistir, tiene la misma presentación, aunque diferentes contenidos, que se llama Múltiples Lenguajes. En la página 124 se va a hablar: reconozco y respeto mi identidad. Identidad de género, igualdad de género. Son pequeños flechazos que hablan sobre eso, sobre ideologización de género e igualdad de género. Se habla mucho de los pueblos originarios. Los pueblos originarios antes de la conquista y la caída de Tenochtitlan. Pero insisto, en estos libros de primaria hay una laguna grandiosa del encuentro de dos pueblos, el pueblo mesoamericano y el pueblo hispano. Ahora, en el libro Nuestros Saberes, de segundo de primaria, para niños de 8 años, en la página 101, bueno, nuestros saberes, lo que hacen es definir algunas palabras que encontramos en los diccionarios. Por ejemplo, ¿qué es un mural? Un emojis, un pronombre, un cuento, un trabalenguas, una entrevista, un libro, una fábula, argumentar, informar, entretener, representar, clasificar, agregar, comparar, actividades humanas, suelo. Pero en la página 101 habla de los órganos sexuales externos. A los niños de 8 años. Y aquí están. Pero vean la definición. Página 101. A niños de 8 años y niñas de 8 años. Ellos y ellas. Órganos sexuales externos. Partes del cuerpo que indican el sexo de una persona, es decir, si es hombre o mujer.
Algunos ejemplos son los testículos y el pene, en el caso del hombre, el clítoris y la vulva en la mujer. De aquí se presentan. Yo no veo orden en estas palabras que se van manejando. Indudablemente yo no veo orden. Pero algo que me parece un tanto gracioso es que algunas definiciones no son las mejores. Por ejemplo, persona moral. En un cuento o una novela, un personaje es un ser real o imaginario que se reconoce por lo que se hace o dice a lo largo de la obra. El concepto persona moral tiene un significado cercano al de personaje, porque el de las personas es el de la vida real que comparten con la naturaleza y con la comunidad. No tiene sentido esta definición. Ahora, ¿cómo definen el valor moral? El valor moral alude a las cualidades que se reconocen en las personas y que como una brújula orientan a los seres humanos en el modo en que se relacionan y reconocen cualidades en común que los ayuden a vivir en armonía. No me parece exacta esta definición. Ahora, en la página 161 hablan de la igualdad. Todos los seres humanos cuentan con el mismo valor por compartir la vida y capacidad de reconocerse como personas morales, con independencia del lugar en el que nacen, su cultura, género o personalidad. Roles y estereotipos de género. Los roles de género son las funciones que organiza cada comunidad para procurar su bienestar, dependiendo del género. Esto se llama ideologización a los niños de 8 años. Por ejemplo, en algunas familias los hombres efectúan actividades fuera de la casa y las mujeres tareas del hogar. Los estereotipos de género, por su parte, son prejuicios. Esos no son prejuicios. Que le cuenten esto a otra persona. ¿Acaso es un prejuicio que una mujer haga la cocina o que un hombre haga la cocina? Pero claro, aquí está toda la construcción que decía Simone Beauvoir. La mujer no nace mujer y por ende el hombre no nace hombre. La mujer se construye culturalmente como mujer. Y los estereotipos de género no son prejuicios. Esta es imposición de ideologización en nuestros niños. A partir de los cuales una comunidad determina los roles de género. No es la comunidad. No es la comunidad, que no engañen. Pero esto se llama adoctrinamiento. Ahora, derecho a la identidad, página 164. Bueno,
Lo que sí favorece la página también 164 es el derecho a la vida, que la vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Ahora, así nos vamos a la página 192, otra vez en otro libro del segundo año para niños de 8 años, identidad de género. La identidad de género es la percepción y experiencia individual de género con la cual se identifica una persona. Es el autopercibimiento. Se los están diciendo a niños de 8 años que no tienen conciencia bien formada. Puede coincidir o no con el género asignado al nacer. Tú naces y yo te asigno que eres hombre. Tú naces y yo te asigno que eres mujer. Señor, cualquier persona con conciencia bien formada, cuando una niña nace es XX y cuando un niño nace es XY. Eso te lo asigna la naturaleza, no te lo asigna el Estado. Es lo que hoy se llama ¿cómo te percibes? Les están diciendo a niños y niñas de 8 años, ¿cómo te percibes? A un niño de 8 años. Eso es ideologización. Eso es perversión. Eso es perversión. Puede coincidir o no con el género asignado al nacer y es independiente de la orientación sexual del sujeto. Esto es una sarta de mentiras. Esto no es científico, como decían los obispos. Por ello, es una autoidentificación que no puede ser atribuido a otros. Asimismo, cabe mencionar que es privada e interna. La única manera de saber cuál es la identidad de género de una persona es preguntárselo. Aquí están las niñas de segundo de primaria. ¿Cómo te autopercibes? Pues yo soy un niño. Porque te lo está diciendo este librito. Porque es independiente de cualquier del género que te asignaron cuando naciste. Vean lo que sigue diciendo este libro. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que conlleva. Ahí están preparando a los niños y a las niñas. Se relaciona con cómo se vive y siente el propio cuerpo, desde la experiencia personal y cómo se expresa en el ámbito público. Que no digan que no es ideologización. Ahora, en la página 193, el género, por otro lado, se entiende como el rol social y los usos y costumbres asignados a una persona según su sexo desde su nacimiento. Pero puede ocurrir y es válido que una persona no se siente identificada con el género que se le asignó al nacer. Vaya patrañas, por favor. Y nuevamente en la página 195 habla sobre la ideologización de las familias. Hay hijos e hijas que viven con su mamá o su papá y hay quienes tienen 2 mamás o 2 papás. Pues hemos terminado este análisis sencillo de estos libros que ciertamente sí tienen ideologización de género. Muchas gracias.